Buenas, soy Saikayura y junto a mis compañeras Patricia, Ana y Ángela vamos a presentar quiénes fueron los Austrias menores y qué fue el siglo de oro. En esta clase hablaremos sobre el siglo de oro, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Antes de nada, lo primero que debemos definir es el periodo cronológico en el que se enmarca el siglo de oro. El problema es que no hay un acuerdo unánime con respecto a la duración de este periodo. En realidad, el siglo de oro duró más que un siglo, en concreto unos 167 años. Al hablar de él, podemos distinguir en él dos periodos estéticos, el Renacimiento, más concreto durante el siglo XVI, y parte del Barroco durante el siglo XVII. Además, coincide con el reinado de los Austrias, de los cuales más adelante hablaremos, en concreto de los menores. A lo mejor os estaréis preguntando por qué se llama el siglo de oro, cuál es el sentido. Pues bien, la respuesta es sencilla. En este periodo España fue dorada. Las artes florecieron a la vez que el reino se convertía en la gran potencia mundial. Realmente brilló. Como hemos dicho antes, empieza en el 1492 con acontecimientos como el fin de la conquista con la toma de Granada por parte de los reyes católicos, el primer viaje de Cristóbal Colón a América y su respectiva conquista. Esto permitió la llegada de metales preciosos procedentes de las recién conquistadas tierras americanas que fructificaron en la escultura, en la pintura, la orfebrería, arquitectura. Y por último, pero no menos importante, la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Ahora bien, el debate viene con el fin del siglo de oro. En realidad, 1659 marca el final del siglo de oro político, pero como manifestación artística suele retrasarse la fecha a 1681, año en el que muere el escritor y dramaturgo Calderón de la Barca. Esto coincidirá además con el declive del Imperio español. El desgaste sufrido por las constantes guerras como la de Flandes, el gasto que suponía el gobierno de sus tierras en América, o las distintas plagas de peste y otras epidemias. Jamás ha existido una época más exitosa en lo que literatura se refiere. Coincidieron autores como Cervantes, Quevedo, Luis de Góngora, Lope de Vega o Garcilaso de la Vega. Como curiosidad, fue durante los últimos años del siglo de oro donde más brilló la cultura artística. Fue como si los diversos autores de la época, viendo lo que se les venía encima, trataron de enfatizar esa gloria que se les escapaba entre las manos. La pintura tampoco se quedó atrás, con obras de Velázquez como Las Meninas, Dios Marte, Cristo crucificado o La adoración de los Reyes Magos, u otras obras de la época como Pintor pobre o vendedor de cuadros de José Antolínez. Como recomendación, si os interesa la pintura, hay una gran cantidad de obras pertenecientes al siglo de oro en el Museo del Prado en Madrid. Os voy a hablar de Felipe III, su reinado. Fue rey en España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán y de Borgoña. Era hijo de Felipe II y Ana de Austria en 1549 y en 1580. El 18 de abril de 1599 contrajo matrimonio en la Catedral de Santa María de Valencia con la archiduquesa Margarita de Austria-Estiria, hija del archiduque Carlos II de Estiria y Mariana de Baviera, y por tanto nieta del tío abuelo paterno de Felipe, el emperador Fernando I. Bajo su reinado, España alcanzó su máxima expansión territorial. Se le considera el primero de las Austrias menores, dada la grandeza de Carlos I y Felipe II. Sin embargo, durante su reinado, España incorporó algunos territorios en el norte de África y en Italia, y alcanzó niveles de esplendor cultural. También vamos a hablar que Felipe III, en 1578 hasta 1621, fue rey de España. Entre 1598 y 1621, era hijo de Felipe II y su cuarta esposa, Ana de Austria. Felipe III heredó los territorios del Imperio Español en la península ibérica, Europa, norte de África y América. El monarca español delegó el poder político en los válidos el duque de Lerma y el duque de Uceda. La política interior de Felipe III fue con la expulsión de los moriscos en 1609 hasta 1610.
con la institución del duque de Lerma en 1618. Y en la política exterior fue con Inglaterra, Países Bajos, Francia, Italia, la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648 y la intervención de Felipe III en España en 1618 a 1621. Felipe IV fue el rey de España durante 44 años, desde el 1621 hasta el 1665, y fue el hijo y sucesor de Felipe III. Su reinado fue un reinado crucial, en el que se vivió la decadencia política y económica, viviendo los últimos esplendores del siglo de oro, además de tener que aceptar la pérdida de una hegemonía europea gracias a drenantes guerras y crisis internas. Es importante aclarar que realmente quien reinó no fue Felipe IV, sino los válidos que éste imponía, como Gaspar Guzmán, conde duque de Olivares, los cuales querían llevar reformas fiscales e institucionales para intentar solucionar la crisis que se vivía en el país. Por ejemplo, en la política anterior, en el 1626, se comenzó con el proyecto de centralización, que fue la necesidad de perder leyes diferentes a las de Castilla y distribuyó gastos del imperio en impuestos. Esto se llamó la Unión de Armas, que fue distribuir costes entre los reinos, los cuales aportarían hombres y recursos para crear un nuevo ejército. Estas reformas chocaban con las reformas institucionales establecidas en aquel entonces por los reyes católicos, por lo tanto se produjeron movimientos secesionistas en Portugal, Andalucía, Aragón y Nápoles. Las hambrunas, presión social y enfermedades formaron motines del hambre. Además, en la política exterior se intentó mantener la hegemonía europea a pesar de las adversidades. Por esto, y luego de la tregua de los 12 años, se volvió a la guerra contra Provincias Unidas y se participó en la Guerra de los 30 años en Alemania. La guerra se inició gracias a disputas entre católicos y protestantes, que en realidad reflejaba la disputa entre la Europa tradicional de España y Alemania y la Europa dividida e independiente propia de Francia. Las tropas españolas fueron derrotadas en Rocroi en 1643, en el mismo año en el que se firmó la Paz de Westfalia, la cual puso fin a la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años en España y Países Bajos. Debido a la independencia de los Países Bajos protestantes, se acaba con la etapa de España como hegemonía española, comenzando Francia. A pesar de este tratado, las disputas entre las coronas francesas y españolas continuaron, finalizando en 1659 con la Paz de Pirineo, en la que España pierde aún más territorios, como el de Rosellón y Cerdeña. Algunas curiosidades características del rey Felipe IV fueron que, según las cartas que este rey mandó a Sor María Jesús de Ágreda, el rey pensaba que las desgracias que acometían al reino eran resultado de un castigo de Dios por sus pecados, en especial su afición a mantener relaciones sexuales. Además, y a diferencia de otros reyes, incluso si no tenía mucho interés por reinar, siempre estuvo al tanto de la situación del Estado y contribuyó de manera cultural a la sociedad de la época, construyendo, por ejemplo, el Retiro. Era excelente como jinete, cazador, experto en armas, etc., y era muy amigo de Velázquez o Rubens. Bueno, soy Isabel Cayora y voy a presentar a Carlos II. Carlos II, que nació en 1661 y falleció en 1700, fue hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Tras la muerte de su padre, Carlos II, heredó todas las posesiones de los Austrias españoles, entre ellas Sicilia, y fue el rey de España de 1665 a 1700. Al tener una constitución enfermiza, débil y de poca capacidad mental, hasta 1675 ejerció la regencia su madre, quien confió el gobierno a válidos, como por ejemplo el jesuita alemán Nízar, hasta 1669, y a Fernando de Valenzuela, que de 1677 a 1679 también gobernó Juan José de Austria, enemigo de la reina madre, y posteriormente hasta 1685 el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa. A continuación, con la política interior, cuando muere Felipe IV en 1665, Carlos II era un niño de 4 años, débil y enfermizo. Entonces su madre, Mariana de Austria, quien gobierne durante su minoría, con ayuda de una junta, Mariana de Austria entregará pronto el gobierno a un nuevo válido, el jesuita austriaco Nízar, que después será sustituido por Valenzuela. Hasta 1676 el reinado de Carlos II estará marcado por la lucha de poder entre Mariana de Austria, apoyada por sus válidos, y por don Juan José de Austria, que era hijo ilegítimo de Felipe IV, que se hará con el poder entrando con un ejército en Madrid. ¿Esto que provoca? Un golpe de Estado. Y tomando el puesto de válido de Carlos II hasta su muerte en 1676. Continuando con la política exterior, tras una serie de paces, la monarquía hispánica había perdido su hegemonía en Europa, convirtiéndose en una potencia de segunda fila.
Esta pérdida de poder se evidenciará en el reinado de Carlos II. La monarquía hispánica se verá obligada a reconocer la independencia en Portugal, que se firmó por el Tratado de Lisboa en 1668. Además, la monarquía hispánica se verá envuelta en la política agresiva de Luis XIV, que atacará sobre las posesiones españolas en Flandes, lo que hoy llamamos Bélgica, y obligando a Carlos II a firmar paces sucesivas que supondrán pérdidas territoriales, como por ejemplo la paz de Aquisgrán en 1668, que se cede a Francia Lille y algunas plazas fronterizas. La paz de Nimega en 1678, que se entrega a Francia el Franco Condado y algunas plazas flamencas. Y la paz de Ratisbona en 1684 y Ryswick en 1697, que reafirmarán los anteriores tratados de paz. A continuación voy a hacer algunas curiosidades sobre Carlos II. Le llamaban el hechizado porque creían que el monarca se encontraba bajo un embrujo que le enflanquecía, es decir, le debilitaba, y solo cuando salía de la ciudad y se alejaba de ella, él lograba mejorar. Padecía el síndrome de Klinefelter, que se había obsesionado con la idea de que su esterilidad era castigo de Dios por no haber asistido a la agonía de su padre. Y para que Carlos II pudiese revivir su esperma, él empezó a beber extrañas pócimas y extraños ingredientes como polvo de víbora con chocolate, enemas de jugo de ciruela, emplastos de entrañas de cordero recién sacrificado, y ni los conjuros ni los brebajes mágicos consiguieron reactivar las posibilidades de que Carlos II pudiese ser padre.